El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar a su casa. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta noche Él bendiga tu vida. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él se haga propicio a ti. Tenemos un tema muy interesante, hemos titulado Una solución humana para un plan divino. Medita en él. Una solución humana para un plan divino. Continuamos estudiando la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 4, en el versículo 9. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme en esta hora llegar a cada vida, por permitirme en esta hora llegar a cada corazón. Yo te pido, Padre Celestial, que tú te glorifiques de una manera sobrenatural. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hora, que tú toques a cada vida, que tú toques a cada corazón, que cada persona sienta el impacto de tu gloria. Que en esta hora, cada persona pueda sentir tu presencia. Por eso, Padre Celestial, hemos venido a darte la gloria. No hemos venido a buscar favor humano. No hemos venido a buscar nada económico. Hemos venido a proclamar tu palabra. Hemos venido a proclamar tu nombre y a declarar que Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor de tu vida. Hemos venido a declarar que Jesucristo es Señor de tu empresa. Hemos venido a declarar que Jesucristo es Señor de tu trabajo. Hemos venido a declarar que Jesucristo es Señor de tu hogar. Y hemos venido a decir que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Yo te pido, Señor, que tomes mi mente, toma mi corazón, para poder compartir tu palabra, para que cada persona en esta hora que me va a escuchar sienta tu presencia, sienta tu respaldo, Señor. Pedimos favor y gracia. Pedimos favor y gracia para cada persona que me ve. Pedimos favor y gracia para cada amigo, cada amiga que me ve. Y que en el nombre tuyo, Señor, haya sanidad. Enviamos palabra de sanidad. Enviamos palabra de liberación. Tú que quizás estás atravesando una dificultad, en el nombre de Jesús de Nazaret hay una solución para tu vida. Jesucristo es el que puede guiar tus caminos. Jesucristo es el que puede guiar tus sendas. Jesucristo es el que puede transformar tu pensamiento negativo en un pensamiento de paz. Porque la Biblia dice que yo tengo pensamientos de paz para vosotros. Pensamientos de bien. Pero debes acercarte al Señor. Por eso, Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Señor, por tu poder. A ti te doy la gloria, Señor, y te doy la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queremos que te una con nosotros, queremos que nos escribas, que interactúes, que compartas. Queremos que la gloria de Dios descienda a tu vida, que el Todopoderoso te bendiga y que el Todopoderoso te prospere. Hoy tenemos el tema, como les decía al comienzo, lo hemos titulado Una solución humana a un plan divino. Yo le decía a mi esposa antes de empezar, es fácil criticar y a veces uno como pastor
toma, o como líder toma ciertos pasajes de la Biblia para en cierta manera desmeritar a aquella persona que sufrió un infortunio. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es el espejo donde tú y yo nos miramos. Es el espejo donde tú y yo nos acercamos. Por eso la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que piensa por un minuto, ¿qué es una solución humana a un plan divino? Hemos venido hablando de primero el creer, luego la circuncisión. Y hoy vamos a hablar de Ismael. Hemos venido hablando de que el apóstol le está diciendo a los lectores gentiles que se encontraban en Roma, de que la circuncisión tuvo un papel importante, pero antes de la circuncisión había un creer, había una base. Es como cuando tú construyes tu casa. Las bases de tu casa no se ven, pero están allí y son las que soportan todo el peso de la casa. Así que la fe y el creerle a Dios son la base para un cristianismo efectivo. La fe y el creerle a Dios es la base sobre la cual se va a construir tu casa, tu vida, tu relación con Dios. Así que en Romanos capítulo 4, versículo 9 dice la Biblia: pero esta felicidad, la felicidad de Dios declararnos justos, o del hombre poder gozar de la justicia de Dios, ¿es solo para los que están circuncidados o también para los que no están? Porque en cierta manera los judíos que estaban circuncidados, que venían de la simiente del padre Abraham, del patriarca, tenían cierta ventaja con el gentil. Es como cuando tú vas a una reunión y el anfitrión de la reunión es familiar, es pariente, es hermano, es hijo, pues tiene cierta amabilidad, cierta confianza, cierta ventaja. El gentil es el invitado. Entonces no conoce la casa, no conoce las visitas, no conoce la familia. Hay cierta ventaja, desventaja que uno siente, hay cierto temor, hay cierta cosita. Así estaba pasando. Así que el apóstol le dice a los gentiles: un momento, no se sientan así. Ustedes también son tan hijos de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz, como los judíos que vienen de la simiente de Abraham. Así que el apóstol dice: ¿esta felicidad es solo para los que están circuncidados o también para los que no lo están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque confió en Dios. Esa es la clave que permite al gentil adherirse al cristianismo. Tú y yo no vamos a ser salvos por lo que tú hagas, por lo que tú digas, no. Quizás por lo que tú vives tampoco. Es por tu fe y tu manera de creerle a Dios, pero tu fe y tu manera de creerle a Dios se reflejan en tu vivir. Se reflejan en leer la palabra, en tu oración, en tu comunión con Dios. Hemos venido entendiendo que en nuestro diario caminar con Dios pueden surgir muchas dificultades en nuestra vida. Escúchalo bien. En tu diario caminar con Dios pueden surgir muchas dificultades. Porque lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, caminemos en la fe, que es la única manera que hace en nosotros nacer el creer. Y ese creerle a Dios es la única manera para tú afrontar
cualquier adversidad, problema que se te presente. Por eso estamos estudiando Romanos capítulo 4 y estamos hoy estudiando del versículo 9 al 12. El tema de hoy es muy importante porque nos va a introducir a los versículos 13 al 25, donde destaca el apóstol y el Espíritu Santo el resultado de andar por fe. El resultado de andar por fe. El apóstol debe tocar las fibras del corazón, donde emana la vida. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche hacer contigo. Es tocar y trabajar con tu corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol y el Espíritu Santo desvirtúan el obrar, que es una manifestación de la carne. Hoy el tema tiene que ver con la carne y el espíritu. Así haya sucedido algo en la vida del patriarca Abraham. Así que los lectores se les había enseñado que solo por el hecho de ser circuncidados, o sea, en otras palabras, por obrar solo en la carne, eran ellos parte del pueblo de Dios. Eran introducidos en la simiente judía por adopción, quienes disfrutaban de la justicia y de la justificación, que era lo que el hombre sigue buscando durante toda su vida. Por eso el apóstol dice: ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Por ello el tema de hoy es importante, porque en medio de tu andar viene una decisión que tú tomaste, que era viable y que no era nada fuera de lo común. No era pecado lo que hizo Abraham, no, era permitido, pero no era la voluntad de Dios. Recuerda, a veces en nuestra vida tomamos decisiones que no son malas. No son malas, pero no son la voluntad de Dios. Y al no ser la voluntad de Dios es que vienen los tropiezos, que vienen las dificultades, que vienen a nuestra vida. Pero a su vez nos introduce a los versículos que siguen. Hoy tú y yo podemos juzgar. Y podemos juzgar el proceder de los hombres que están en la Biblia. Pues Dios nos ha dejado por escrito la vivencia de aquellos hombres mortales como nosotros, que tuvieron aciertos y desaciertos, pero a ellos y a nosotros solo nos basta creerle a Dios y andar con su mirada en lo alto, siendo justificados por la fe. ¿Qué viene a ser el capítulo 5 de la carta a los Romanos? Donde el apóstol deja en claro que al ser conscientes de nuestra forma de vivir por fe y no por obras, somos justificados ante Dios. Por lo tanto, la fe y el andar creyéndole a Dios nos libra del poder de tener una vida de conflictos, temores, malas decisiones y desaciertos. Porque no es por falta de fe, no es porque tú no le creas a Dios. El peor problema de la iglesia es idealizar su propia vida o idealizar a su líder. ¿Por qué? Porque cuando tú te idealizas, tu ejemplo, entras a un ayuno y sales del ayuno creyendo tener el poder, creyendo tener la autoridad, y empiezas a reprender demonios y nada pasa, y comienzas a orar y nada pasa. Entonces tú dices: ¿qué pasó? Señor, ¿en qué fallé? Señor, ¿en qué pequé? No, es que la voluntad de Dios está y su soberanía por encima de todo. No te olvides del propósito de Dios.
A Dios le interesa que tú recapacites, que tú medites por qué estás atravesando esa situación. Ese es el propósito que Dios quiere. Dios quiere que tú mires y te examines por qué esa enfermedad llegó a tu vida. ¿Por qué esto llegó a tu vida? Y solo así, cuando tú entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo glorificas en todo lo que haces, es que Dios viene a tu rescate. Así que no idealicemos a nada. Somos instrumentos de Dios en las manos de Dios. No somos infalibles. No somos sobrenaturales. Por el contrario, somos humanos y nosotros como humanos cometemos errores. Pero ten presente que lo que a ti te saca de un error, de un problema, de una dificultad, es lo que hay dentro. La fe en el Señor. Porque eso es lo que tú hoy vas a ver en la vida de este hombre de fe. Hay algo que me llama la atención y es la frustración que sienten muchos cristianos cuando algo malo les llega a su vida. Cuando llega algo malo a su vida, ellos se confrontan y comienzan a evaluarse, y lo primero que viene a la mente es: ¿en qué pequé? Es lo primero que viene. ¿Qué error cometí, Señor? Y empieza a hacerse un autoanálisis. Y eso en cierta medida hace que tú salgas del camino que vas y te estaciones en la mitad del camino. Entonces Satanás no te va a hacer nada porque tú no estás disfrutando del caminar en Dios. Te paraste, te detuviste. Y ahí en ese detenimiento que tú tuviste, tú empiezas a autojuzgarte, autocondenarte, cuando tú debes empezar a volver al camino y preguntarle: Señor, ¿por qué tú lo permitiste? ¿Sabía usted lo que dijo Jesucristo? ¿Sabía usted lo que Él dice en Juan 16:22? Porque la Biblia dice: en el mundo ustedes tendrán que enfrentar persecución. Muchas personas creen que la persecución es solamente cuando los tildan de evangélicos. No, hay varias áreas en la vida de persecución. En el área económica, persecución por los mismos demonios, persecución por tu familia, persecución por X o Y razón. Mire lo que dice Juan 16:22. Dice la Biblia: escúcheme, va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. ¿Dónde tú encuentras la paz? En Jesucristo. ¿Dónde encuentras tú la paz? En la Biblia. ¿Dónde tú encuentras la paz? En la oración. En el mundo ustedes tendrán que enfrentar persecución, pero sean valientes. Yo he conquistado al mundo. Así que entremos en materia. El patriarca, después de liberar a su sobrino, se le apareció Melquisedec. El día martes hablábamos que Melquisedec, rey de Salem, él reconoce su autoridad. Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec. Al reconocer la autoridad de Melquisedec, da los diezmos de todo. Eso está en Génesis capítulo 14. Ahí, cuando entrega a Moisés todo, sale bendecido por Dios mismo. Mire lo que dice Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. O sea, había cansancio en Abraham, había hambre. En la Biblia el pan y el vino es confortar, es suplir una necesidad humana a un problema que se está viviendo de hambre. Pero Melquisedec, ¿qué le dice? Versículo 19. Y le dijo diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Así que yo quiero destacar que Abraham sabía dónde y de quién proviene la bendición a su vida. ¿Por qué? Resulta que él salió victorioso en la persecución con el rey de Sodoma. Una vez el rey de Sodoma se vio vencido. ¿Qué le dice a Abraham? Bueno, Abraham, tú eres el victorioso. Como persona victoriosa, tienes derecho a tomar todo mi dinero, tienes derecho a tomar todos mis recursos. Y mire lo que dice la Biblia que me llama la atención. Lea usted Génesis 14:2. Perdón, Génesis 14:21. Génesis 14:21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Y qué responde Abraham? Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada tomaré, dice, nada tomaré. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Así que el actuar del patriarca Abraham era de total y absoluta dependencia de Dios. Esto le puede pasar a alguien que hace un negocio con alguien. Así que la pregunta, tú solo la respondes. ¿Estás dispuesto a nunca perder la fe? ¿Estás dispuesto a permanecer en la esperanza a pesar de la enfermedad, la escasez? ¿Estás tú comprometido con Dios? Dios cumplirá lo que promete si tú andas en la fe. Hoy veremos que lo que se creía una solución a un problema de descendencia, a una promesa hecha por Dios, máxime cuando el tiempo se perdía. ¿Por qué? Tú lo vas a entender. El poder resolver un dilema de no tener hijos con la esposa era común, era normal y se daba a la esclava para que por intermedio de ella los hijos que nacieran fuera del matrimonio así supliera la falta de hijos en el hogar. ¿Esa era la voluntad de Dios para el patriarca? ¿Era la voluntad de Dios? Así que en la vida del patriarca era algo que él lo tomó normal y era realizable, era legal, pero no la voluntad de Dios. ¿Por qué no era la voluntad de Dios? Porque Dios no permitiría que la simiente judía naciera de Abraham y una esclava. Para Dios esa posibilidad no cabía. Así que tú y yo debemos entender que a veces Dios te permite a ti hacer algo que no es su voluntad. Y tú vas a sufrir las consecuencias. Y tú vas a sufrir los problemas. Y tú vas a sufrir las adversidades. Así que debo destacar que la nación de Israel es el producto de la fe y la confianza de un hombre a Dios. Pero de esa nación también viene la simiente por la cual nacería el Salvador del mundo. Por primera vez en Génesis capítulo 15, versículo 2, Abraham le contestó:
Dios y Rey mío. Dios y Rey mío. ¿Y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, este extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Capítulo 15 de Génesis. Así que Dios le dice: un hijo tuyo, un hijo tuyo. Pero hay un pero, un gran pero. Hay una gran dificultad. Dios le promete un hijo a Abraham. Claro que sí. Génesis 15:4. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Pero hace eso rimar, o como pudiera yo expresarme, hace eso lo opuesto a la realidad que vivía el patriarca. Sara era estéril. Génesis 16:2 dice la Biblia. Entonces Sarai le dijo a Abraham: ¿tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos? ¿Tú sabes? Abraham era viejo. Génesis 17:17 dice la Biblia. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90 años? Y así se echó a reír. Así que el panorama no era alentador. Para nada. Génesis 18:11 dice la Biblia. Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Y Sara había dejado de tener su periodo de menstruación. Así que, humanamente hablando, Ismael, una solución humana a un plan divino. Pero en ese momento, el patriarca no lo veía así. No lo veía así. ¿Por qué no lo veía? Ponte tú a pensar por un momento. 100 años, 90 años Sara, ya no hay periodo, ya no hay ovulación, fuera de eso es estéril. ¿Qué más tú quieres? O sea, ¿qué otro panorama te puedo pintar? Así que Abraham toma la determinación porque Dios le promete un hijo. Dios le dije: vas a tener un hijo. Y ese hijo es tuyo. Así que esa determinación que Abraham toma en ese momento tiene consecuencias inimaginables. Lo cual indica en determinado momento que hay una lucha entre una vida de espera en Dios y sus promesas. Vuelvo y te repito. Abraham conoce a Melquisedec. Dios vuelve y se le aparece y le dice: te voy a dar un hijo tuyo. Abraham, Dios hace que él haga un sacrificio, ofrende ciertas cosas, y Abraham queda dormido. Dios le dice: a consecuencia de tu adormecimiento, Israel pasará 400 años cautivo, pero luego será libre. Y será libre por mano poderosa. Luego viene el versículo 16. Ya han pasado 10 años en Canaán. Y Sara vieja, Abraham viejo, y ya no hay periodo. ¿Qué solución tú puedes ver? Tú dices: sí, es que Dios prometió. Sí, claro, porque tú conoces la historia completa. Pero si tú estuvieras viviéndolo, ¿tú qué harías? Así que en este momento viene la lucha humana en la vida de espera en Dios y en sus promesas, porque la realidad humana es una, pero el poder de Dios es otro frente a nuestra realidad. Así que vuelvo y te repito. La edad de Abraham, la edad de Abraham, la edad de Sara, la esterilidad de Sara. Así que alguien que me escuche, que de pronto es un espiritual religioso, juzgaría y diría: pero es que en nuestra realidad
Solo tú eres quien toma la decisión. Pues sí, es cierto. Y en ese momento no había otro panorama. Así que frente a esa realidad de una promesa de descendencia, de una promesa de tierra, de una promesa de simiente, por el cual vendría el Salvador, hay una sola posible solución. Y vuelvo y te repito, era permitida. Mira que Jacob lo practicó y nunca Dios se lo censuró, pero con Abraham era distinto. Así que vuelve nuevamente la palabra de Dios a decirte, el trato que Dios tiene con cada uno es diferente. Tú no puedes compararte con otra persona que ha tenido un andar en Dios, que ha tenido un caminar en Dios, y por el hecho de ser humano y estar en carne y huesos puede cometer errores. Tampoco estoy avalando los errores, pero te estoy diciendo que mientras tú estés en este cuerpo, vas a cometer errores. Vas a cometer errores. ¿Por qué los vas a cometer? Porque tu naturaleza de pecado te va a inducir y te va a llevar. Porque tu naturaleza y tu manera de ver las cosas y no esperar en el Señor te va a hacer tomar decisiones. Tú hiciste un negocio y te fue mal. Te apresuraste. Hoy lo comprendes porque te diste cuenta. Pero seguiste confiando en que Dios era poderoso en bendecirte. Y algo sucedió. Y saliste de ese problema y llegó la bendición de Dios a tu vida. Dice Génesis 10. Tenía ya 10 años de vivir en Canaán. Y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia, se la dio, que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me ha dejado tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones con ella. Según nuestras costumbres, escuche bien, según nuestras costumbres, o sea que Abraham no hizo algo ilícito, Abraham no cometió pecado, era normal, era la costumbre. Cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Ponte a pensar por un minuto, por un momento. Dios te promete a ti una descendencia. Dios te promete a ti hijos. Dios te acaba de decir que ese hijo será tuyo, que será engendrado por ti. Y una costumbre, una solución, un vientre alquilado, un bebé probeta, como lo quieras llamar, es la solución. Ya tú eres viejo, tu esposa es vieja, ya no hay menstruación, ya no hay ovulación, por hablarlo así, pues no hay problema. Así que dice Génesis 16:4, Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Ahí vemos nosotros que el patriarca comienza a hablarle y a endulzarle el oído a Agar y a decirle: este es el que va a heredar las promesas que Dios me prometió. Este es mi hijo. Este es mi simiente. ¿Y qué pasó con Agar? Pues Agar se sintió con mayor derecho, porque imagínense las proporciones. Abraham era un hombre riquísimo. Abraham era un hombre, mejor dicho, multimillonario. Y llega un hijo deseado, anhelado, añorado. Pues déjeme decirle que no es para más. Versículo 5. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa
de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarme. Comienza ese fruto entre Agar y Abraham a producir problemas dentro del matrimonio. Comienza esa solución humana a dar su fruto. Si hubiera sido la bendición de Dios, si hubiera sido la respuesta de Dios, no habría presentado este conflicto. Así que aquí se comienza a evidenciar y a ver una guerra que hasta el día de hoy hay entre los árabes y los judíos. Esa tensión que se vive es producto de esa solución humana que el patriarca tomó. Versículo 6. Abraham le respondió: haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Comenzó un problema. La bendición que Dios había dado se tornó en problemas. Se tornó en un zaperoco, como se dice vulgarmente. Así que Abraham entiende que no era la voluntad de Dios. Y es que a veces tomamos en la vida decisiones que no son la voluntad de Dios. Y tenemos que sufrir amargamente. Y tenemos que pagar consecuencias amargamente. Pero cuando hay sinceridad en el corazón del hombre para con Dios, Dios viene a su auxilio. Viene Dios a su misericordia. A Abraham no le era permitido lo que a otros le fue permitido, porque el Salvador del mundo no podía venir de una simiente de esclavitud. Y Dios trabaja en tu interior y tú te vuelvas sensible a su voz. Él viene a tu ayuda, porque es que tú eres humano. Tú recibes a Jesucristo y inmediatamente no sucede un cambio y te volviste sordo. No. Tú sigues siendo el mismo, pero la gran diferencia es que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, tú entiendes que Dios anda a tu lado y Dios te capacita y Dios te prepara, porque eso que Él permite en tu vida es para llevarte al cielo. No hay otra manera. Así que hay un gran dilema. Tierra sin herederos pierde el significado de tenerla. Así que lo que se plantea es que haya una mujer que le pueda dar un hijo biológico al patriarca. El plan lo idealizó Sara. Dar como esposa del patriarca a Agar, mujer egipcia, era una práctica común en ese tiempo. Según las leyes de hoy, se puede decir que un vientre alquilado, se puede decir que un bebé probeta, etcétera, etcétera. Lo cual no contradice lo moral. No. Pero el plan de Dios no era ese. El hombre puede decir sí, pero Dios dice no. Y es que Dios llega siempre a tiempo. Dios no llega ni antes ni después. No llega ni antes para que tú no te atribuyas las cosas que fuiste tú. Y no llega después para que tú no digas que Dios te olvidó. Así que habían pasado 10 años. La promesa de Dios a Abraham, más la esterilidad que estaba pasando Sara. Así que Ismael es el resultado. Pero es el resultado o es el proveer un recurso humano a un plan de Dios. Recordemos que la simiente de Abraham vendría el Salvador, por lo cual era inconcebible para Dios en sus planes de que el patriarca Abraham y su esposa Sara no pudieran tener
a Isaac. Debemos aprender que en muchas ocasiones cometemos errores, pero esos errores no nos deben detener en el continuar de nuestra vida cristiana. Solo que esos errores se convertirán más tarde en evidencias que hicimos nuestra propia voluntad y no la de Dios. A los 86 años de vida del patriarca Abraham nace Ismael. ¿Sabe qué significa Ismael? Dios escucha. Pero no porque Dios haya escuchado la oración de el patriarca Abraham ni de Sara. No, y es que muchas veces el cristiano en su carne dice: no, es que yo voy a orar 20 días para traer la gloria de Dios. Es que yo voy a pactar para traer la bendición de Dios. Es que yo voy a traer... Y todo eso lo haces en tus propias fuerzas. Así que el significado de Ismael es en respuesta a la oración y el encuentro del ángel de Dios con Agar. Mire lo que dice Génesis. Dice la Biblia: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai estaba afligida, Agar huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y de dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sara mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, el ángel le dijo: recapacita, estás muy altiva. Tú no eres la de la promesa. Tú no eres la que vas a recibir, pero ese niño que tú tienes tiene un padre. Y es un padre de promesa. Y es un padre de bendición. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Tú no has oído en la escritura que dice que son muchos los hijos de la esclava y pocos de los de la mujer del hogar. Dice la escritura. No recuerdo muy bien la cita, pero dice: más son los hijos de la abandonada que los hijos de la esposa. Y mire lo que dice la Biblia. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve: he aquí que está en Cades y veré. Vea lo que dice la Biblia en Isaías 54, perdón. Estamos en vivo. Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Estrella en cantos de gozo. Tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice: la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Y es así. Hay más árabes que judíos. Hay más. Y la Biblia dice que Abraham llamó el nombre de aquel hijo Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz. Así que vemos cómo Dios responde a quien invoca su nombre, a pesar de que Ismael es el resultado a un plan humano, que ha traído tanto conflicto, porque la descendencia de Ismael son las naciones árabes, las cuales han sido tan hostiles con la nación de Israel. Así que se podría llegar a la conclusión que espiritual y físicamente Isaac es el hijo de la obediencia, las promesas y la circuncisión, la simiente por la cual vendría el Salvador. E Ismael es el resultado de un plan humano y es el resultado de la ley.
¿Sabías tú que cuando Dios le dio la ley a Moisés, lo hizo sobre qué monte? El monte Sinaí. Y el monte Sinaí pertenece ¿a quién? A Arabia. ¿Y Arabia pertenece a quién? A los descendientes de Ismael. Mire cómo Dios es de perfecto. Así que la ley fue dada en un territorio, el cual era de Arabia, de la descendencia de los hijos de Ismael, por lo cual la Biblia comienza a hacer comparaciones entre Agar y Sara. Entre Ismael, la carne, producto de una solución humana, y Isaac, el espiritual, producto de la fe y de creerle a Dios. Así que, ¿qué le dice Dios a Abraham? Ya llegando al versículo 17. Dios le dice, mira, reconoce que yo soy el Todopoderoso y anda delante de mí y sé perfecto. Es lo único que Dios te pide. Dios no te está pidiendo tu tiempo, pero lo debes dar. Dios no está pidiendo tus esfuerzos, pero tienes que esforzarte. Dios no está pidiendo que te hagas el santo para entrar a Él. No, es que para ser cristiano uno tiene que dejar de tomar y de fumar. Sí, claro. Pero esa obra la hace Dios cuando tú reconoces que en tu vida ni el cigarrillo ni el alcohol se hizo para tu cuerpo. Y tú dices, te amo a ti más, porque el alcohol y el cigarrillo lo que hacen es dañar mi cuerpo. Y si daña mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, estoy pecando contra ti. Porque la Biblia dice que el que atenta contra el templo del Espíritu de Dios, atenta contra Dios mismo. Así que Dios, antes de darle la circuncisión a Abraham, le ratifica 2 veces el pacto que hizo en Génesis 12 y Génesis 15. Por eso en el Génesis capítulo 15 retoma Dios el pacto y lo sella con un pacto de carne, que es que la circuncisión. Por ello debo dejar en claro que en cambio el nombre de Ismael, su vida y su composición se ve involucrada por el conflicto de 2 mujeres celosas, Sara y Agar. Pero Agar, la sierva, toma un sentimiento de superioridad ante Sara por ser ella quien en su razón sería el medio por el cual Dios cumpliría su pacto, las promesas hechas a Abraham. Por eso tu carne nunca podrá permitirte que tú veas la gloria de Dios, porque la carne te va a sujetar. Hay veces que uno, mientras Dios lo tiene en lo oculto, Dios no lo usa, uno es de un perfil bajo. Y comienza Dios a usarlo y comienza uno como a engrandecer la carnecita y los huesitos. Y ya se olvida de lo que realmente es la esencia de ser el hombre de Dios. Y empieza Dios a usar y comienza a subir el ego y comienzan a subir los aplausos y comienzan a subir las admiraciones y comienza a subir todo. Que después de eso, Pancho, ¿a dónde vas a quedar? Dios tiene que permitir algo que pase en tu vida para que tú vuelvas a agachar tu cabeza y decir, verdaderamente, Señor, tú eres real. Así que Abraham tuvo relaciones con Agar. Ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sara. Por eso el ángel del Señor le dice, ve y quédate sumisa. Ahora no alcanzó el tiempo, pero a mí me duele algo. Y le he pedido a Dios y se lo voy a expresar a usted. Mi manera de pensar. Ismael, un producto de una solución humana. Pasan 13 años. En 13 años ya un niño es grande, ¿sí o no? Imagínese 13 años yo diciéndole a mi hijo, tú eres el de la promesa, tú eres el de la bendición, tú eres el que vas a heredar esto, tú eres el que va a heredar lo otro. Yo, en mi carne, humanamente,
13 años. 13 años. Y a los 13 años Dios me llama y me dice, no, ese no es. Van a ser de tú, o sea, de Abraham y de Sara. Pero Señor, ya estamos viejos, Señor, pero... Ay, Señor, pero tú sí, mejor dicho. Como alguien dijo, Señor, tú me sorprenderás. Bueno, y para no alargarle el cuento, 13 años tenía Ismael cuando nace Isaac. Así que, ¿qué pasó por esa mente? ¿Qué pasó por la mente de Ismael? Porque 13 años que Abraham daba por sentado que Ismael era el cumplimiento de la promesa. Pero queda sorprendido en que el hijo de la promesa es de Sara su esposa y no de la esclava. Pero también tendría un impacto devastador para Ismael, que hasta ahora el heredero de todo, el de trato preferencial durante 13 años, no era por Dios acepto, y Dios no le había prometido tierra, y Dios no le había prometido descendencia ni simiente. Dura la vida. Así que Ismael queda desconcertado y no es para menos. Imagínense, veamos eso el martes, porque Ismael nunca pudo superar sus temores. Y eso es lo que le pasa a mucho creyente. Mucho creyente comete errores y lo hace en su carne, y lo hace en su voluntad. Pero muchos se quedan postrados ahí y no son capaces de levantarse y ser algo en las manos de Dios. ¿Podemos cometer errores? Sí. Pero quien bendice y prospera y levanta se llama Dios. Y yo he dicho y siempre lo sostendré: mientras Dios no muera, tendré esperanza. Como Dios es eterno, su esperanza para conmigo será eterna. He dicho. Pensamiento de Jorge, capítulo 1, versículo 1. Me alegra haber llegado, ya el tiempo pasó, no quiero abusar de su tiempo. Si esta predicación es de bendición, compártela. Vuelvo y te repito, no queremos buscar likes, solamente queremos que este mensaje llegue a la persona que lo necesita. Síguenos en YouTube, comparte nuestro YouTube, queremos que por favor te suscribas a YouTube y actives la campanita para que recibas notificaciones de nuestros mensajes. Vuelvo y te digo, queremos ser una bendición. Todo lo que hacen mis hijos, mi esposa, lleva un solo propósito: bendecir tu vida. Bendecir tu vida, bendecir tu vida, bendecir tu vida. Yo le pido a Dios y le voy a pedir: Señor, acá estamos delante de tu presencia. Te pedimos que seamos un canal de bendición. Te pedimos, Señor, que seamos un canal donde personas, Señor, que están en el camino, tú las saques de ese camino y las pongas nuevamente en tu camino, y que ellos aprendan, Señor, que mientras estemos en este cuerpo podremos cometer errores, pero tu mano es poderosa para sacarnos en victoria. Podremos cometer dificultades, pero mayor es tu gracia para ayudarnos. No hago apología al pecado, Señor, no, porque tu palabra dice, Señor, que tú viniste a buscar los enfermos, tú viniste a buscar los necesitados, tú viniste a buscar, Señor, a aquellos que estaban enfermos, y les diste salud, Señor. Y vemos que Pedro cometió errores, pero tú no lo dejaste de amar. Antes tú dijiste: Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Así que, hermano, deja de vivir en tu Ismael, en tu carne. Pásate a vivir en el Espíritu. Pásate a vivir en el Isaac. Porque recuerda que el Ismael no recibió las promesas de Dios. Ismael no recibió el fruto de la gloria de Dios. En cambio, el Isaac sí. Dios te quiere tanto que ha permitido que yo te hable. No sigas en tu pecado. Mucha gente dice: ya tú pecaste, ya tú la embarraste, ya afuera el infierno. No.
Hay un cielo para ti. Hay una manera de salir de ahí. Y no es apología, ni es teología calvinista, ni arrianista, ni de ninguna manera. Es la palabra de Dios. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dice la Biblia que el Señor no es que haya tardado su promesa como muchos creen, sino que ha dado tiempo para que tú te salves. Ha dado tiempo para que tú en este día le digas: Señor, perdóname. No había entendido que estaba en mi Ismael, estaba en mi Ismael, en mi carne, apartado de ti, Señor. Creía estar en ti, pero perdóname, Señor. Hoy quiero venir, Señor, y nacer de nuevo. Y quiero, Padre, hacer contigo una circuncisión. Quiero circuncidar, Señor, mi vida para ti. Quiero decirte: Señor, te necesito. Perdóname, Señor. Oh, Padre, lo que yo cometí no lo volveré a cometer por amor a ti. Porque sé que alejado de ti nada soy, Señor. Pero hoy vuelvo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.